Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión de la jornada de historia de Zafra y el estado de feria. Decirles que la ponencia de esta tarde se va a presentar en formato virtual porque nuestro ponente, el doctor don Pedro Colino Gallardo, se encuentra estos días al otro lado del Atlántico pero bueno, eso no ha sido obstáculo para que podamos disfrutar esta tarde de su ponencia, aprovechando que estas nuevas tecnologías nos lo permiten. Así que le agradecemos infinitamente que haya accedido a ello. Para mí es un honor poder presentar al doctor Colino, al que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero nos une en cierto modo esa vinculación al grupo de investigación de humanidades médicas de la Universidad de Extremadura, que promovió y dirigió un buen amigo en común, nuestro querido compañero el doctor don Diego Peral Pacheco, profesor de Historia de la Medicina y Bioética de la Facultad de Medicina de Badajoz, que algunos de ustedes llegaron a conocer y que lamentablemente falleció hace unos pocos meses. El doctor Peral fue siempre un estrecho colaborador con Zafra y, entre otras cosas, participó en algunas ediciones de estas jornadas de historia que celebramos estos días, y por ello hemos querido que de alguna manera él estuviera también presente esta tarde como un pequeño homenaje hacia su persona. Y ese es el motivo por el que le pedimos al doctor Colino que nos hablara hoy de un trabajo de investigación que llevaron a cabo los dos, junto a otras personas, entre ellas David Chinares, que culminó con la publicación de un libro muy interesante que da título a la ponencia de esta tarde, que es Antropología forense de los restos óseos pertenecientes al yacimiento de la iglesia de Santa María de la Candelaria de Zafra. Este trabajo es fruto del estudio de los restos humanos que se encontraron, que se sumaron de forma casual en la Plaza Grande con motivo de unas obras aquí en Zafra, donde está ubicada la antigua iglesia y su cementerio. Bien, pues esto es de lo que nos va a hablar ahora el doctor Colino, pero antes me van a permitir que les haga un breve resumen de su currículum a modo de presentación. Bien, pues el profesor, doctor don Pedro Colino Gallardo, Peri Colino, como él le gusta que le llamen, es odontólogo, es especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial, es doctor en biomedicina por la Universidad de Extremadura, con lectura de su tesis en 2016 bajo el título Análisis de antropología física y paleopatología de los restos de cráneos y dientes pertenecientes al yacimiento Leonor de Austria de Mérida. Es máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial por la Universidad de Alcalá de Henares, con premio extraordinario, y actualmente es profesor de ese mismo máster en la Universidad de Alcalá de Henares y también en la Universidad de Salamanca. Es máster universitario de investigación en biomedicina por la Universidad de Extremadura, miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia y de la Sociedad Europea de Ortodoncia. Dirige el máster en ortopedia y ortodoncia clínica digital en Málaga, dependiente de la UCAM, Universidad Católica de Murcia, y también es director internacional del máster Ciencia en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial en los Países Bajos, dependiente también de la UCAM. Es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y es un magnífico conferenciante de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional, y ha participado y participa activamente en numerosos congresos y seminarios, no solo en España sino también en otros países. Es autor de 3 libros sobre esta especialidad: Diagnóstico en Ortodoncia, de 2015, Diagnóstico y Protocolo de Tratamiento en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, en 2017, y Ortodoncia, Ciencia y Evidencia, en 2019. Bien, sin más, espero que disfruten con la presentación. Muchas gracias por su asistencia. Buenas a todos. En primer lugar, dar la enhorabuena al comité organizador, dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Zafra por la organización de esta jornada de historia de Zafra y del estado de feria. Soy Pedro Colino y voy a hablar de la antropología forense de los restos óseos pertenecientes al yacimiento de la iglesia de Santa María de la Candelaria en Zafra. Antes de comenzar, me gustaría brindar homenaje a
el profesor, el que fue en su día pues mi director del TFM, del máster de investigación en biomedicina, al que fue posteriormente también mi director de tesis y me acompañó durante casi todo mi trayectoria investigadora hasta que conseguí mi doctorado, y por supuesto mi amigo incondicional, el doctor Diego Peral. He tenido la oportunidad de conocerlo, de estar con él durante muchos años juntos, y es una persona excepcional que merece sin duda pues brindar un homenaje diferencial. Para los que no me conozcan mucho, soy doctor en biomedicina por la Universidad de Extremadura. Soy el director actualmente del máster de ortodoncia y ortopedia con la UCAM, con sede en Málaga, y hice mi máster de ortodoncia. Me dedico actualmente, tengo 2 clínicas privadas. Una clínica privada está situada en Villanueva de la Serena y la otra está situada en Málaga. Me dedico y me he dedicado durante un tiempo a la parte investigadora, durante un porcentaje bastante alto de mi tiempo, al inicio sobre todo, hasta que conseguí realizar mi tesis doctoral. Y entre los trabajos de investigación más interesantes, quizás, pues en la parte de antropología forense, están los restos óseos que hallamos y que estudiamos y que analizamos en esta iglesia, ¿de acuerdo? La iglesia de Santa María de la Candelaria. Realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, recibimos un trabajo por parte de nuestros arqueólogos, y posteriormente lo que hicimos, como veréis a continuación en el trabajo de investigación que voy a presentar, analizamos los restos con el fin de determinar el sexo, con el fin de determinar el número mínimo de individuos y con el fin de determinar también la patología más frecuente a nivel maxilomandibular de los restos encontrados. También en esa investigación, y está publicada en un libro con el doctor Linares y el propio doctor Peral, analizamos también los huesos largos y analizamos prácticamente pues, la totalidad de los huesos encontrados en aquella iglesia, ¿de acuerdo? Para contextualizar un poco la situación en la que nos encontramos por aquel entonces, entre el siglo XIII y el siglo XV, en lo que actualmente se corresponde a la Plaza Grande de Zafra, se encontraba la primitiva iglesia de Santa María de la Candelaria. Se trataba de una iglesia pequeñita y además su estado de conservación no era el idóneo, ¿de acuerdo? Para finales del siglo XV. Era evidente por aquel entonces, de acuerdo, que la parroquia necesitaba un mayor espacio, era insuficiente el espacio que se requería con respecto a la población. De hecho, desde que los condes de Feria la amurallaran y la convirtieran en cabeza de Estado, había una población muy superior a la que podía albergar esta iglesia, y en los diferentes escritos pues se puede garantizar o se puede ver de manera factible que la iglesia pues prácticamente no cabía ni la mitad del pueblo y tenían que agruparse para escuchar los sermones. Los feligreses tenían que agruparse en los alrededores, incluso en el cementerio que tenían cerquita, que era el perteneciente a esa iglesia. Posteriormente, pues el segundo conde de Feria vio conveniente pues escribir al Papa por aquel entonces y solicitar que se realizasen unas obras de ampliación o que se realizase un cambio a otra iglesia que pudiese albergar un mayor número de personas. ¿De acuerdo? Es cierto que el crecimiento mercantil de los años 50, de 1450, pues hizo también que se construyeran ya en esa plaza los primeros soportales, ¿vale? Para favorecer esas transacciones o para mejorar la estética y favorecer esas transacciones comerciales que estaban en auge por aquel entonces. En concreto, en aquella época se solicitó al Papa Alejandro VI que erigiese la iglesia parroquial de la antigua sinagoga de la villa, que unos años había estado consagrada como la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, permitiese el traslado a ella del culto y los beneficios eclesiásticos de la iglesia de Santa María. Fue un ruego que se obtuvo por una respuesta aprobatoria con el bulo del 12 de diciembre del año 1500. Es cierto que por aquel entonces se inicia pues, un periodo de cambios y obras
que se muestran confusos con respecto a la literatura o a la realidad, puesto que esa bula citada del año 1500 no se corresponde con las obras realizadas puesto que la Iglesia se mantuvo hasta aproximadamente el año 1550, en concreto hasta el año 1546. La iglesia de Santa Catalina, que aún se conserva, sin duda era de menores proporciones que la de Santa María, y a su lado se edificó, pero no inmediatamente, la actual Candelaria. Si nosotros nos enfocamos ahora en el área del que estamos hablando, que se corresponde a la Plaza Grande de Zafra, lo que podemos observar es que dispone 72 soportales y que de ellas salen 5 calles. La calle Huelva, la calle Tetuán, que es la que va a terminar en el Arco de Cubo, la calle Pastelero, lógicamente que antiguamente pues, se correspondía con el gremio de los pasteleros, la calle Sevilla, principal arteria comercial de la ciudad, y la calle de Santa Catalina, desde la que se accede al antiguo convento de Santa Catalina y al Hospital de Santiago. A finales del siglo XX, pues con motivo de las obras propuestas por el Ayuntamiento de restauración y de acondicionamiento de este alumbrado, se proceden a esas obras y por parte de la Consejería Cultural y Patrimonio de la Junta de Extremadura, los técnicos de esta institución entienden que existe la necesidad de realizar un exhaustivo estudio arqueológico para exhumar pues los restos óseos que se encuentran en ese cementerio que está muy cercano a la iglesia de Santa María y datar y reportar todo lo que se encuentra en dicho cementerio. Por lo tanto, se pone en manos a la obra el equipo de arqueólogos, ¿vale? En concreto fue el equipo de ArcBeoCheck, que realiza las tareas arqueológicas en la zona referida con el objetivo de conseguir un profundo estudio arqueológico, con el objetivo de documentar todo lo que envuelve a esos enterramientos y a esas exhumaciones alrededor de esta iglesia que se encontraba en la Plaza Grande y realizar ese seguimiento arqueológico en ambas plazas de Zafra. Entonces se reúne un equipo de trabajo, ¿vale? Que estaba compuesto por aquel entonces por Sofía Sauceda Rodríguez, está compuesto también por José Vargas Calderón y por Víctor Guibello Bravo como arqueólogos. Javier Pacheco fue el topógrafo, Valentín Mateos el dibujante, Juan Carlos Rubio Massa historiador. El equipo técnico también se le suman pues 6 peones especializados a la empresa Resgal de restauración. ¿Qué ocurre? Que realizan todo el informe, que realizan la exhumación muy cuidadosamente, lógicamente, y a nosotros, un grupo de investigación de humanidades médicas de la Universidad de Extremadura, nos llegan estos restos óseos, que es la parte que a nosotros nos toca desde nuestra área de trabajo analizar, con un conjunto de 15 tumbas pertenecientes a este cementerio ubicado junto a la iglesia de Santa María de las Candelarias. A nosotros nos llega toda la información pues, recogida en distintas bolsas. Cada bolsa, como mostraremos a continuación, lleva una numeración diferente y en su interior se trata de describir los restos óseos que se han encontrado. Nuestra labor en esta investigación, ¿cuál fue? Fue discriminar los distintos restos óseos que nos encontramos pertenecientes a cada individuo, ¿vale? Intentar determinar o intentar aportar la máxima información posible acerca de estos individuos y posteriormente pues mostrar también y publicar nuestro informe acerca de estos restos óseos encontrados en la iglesia de Santa María. Por lo tanto, podemos resumir que lo que nosotros, o que el grosso de nuestro trabajo fue analizar estas características morfológicas
analizar también las características patológicas maxilomandibulares de los restos humanos procedentes de estas tumbas y aportar pues, la máxima información acerca del número mínimo de individuos que se encontraba, acerca del sexo del que se trataba y acerca también de un acercamiento o dar una máxima precisión de la edad de muerte de aquellos individuos. Las 15 tumbas contenían un número mínimo de individuos de 36, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros cuando hicimos el análisis de estos 36 individuos, solo pudimos rescatar 28 cráneos, incluidos dentro de esos cráneos había 16 maxilares y 19 mandíbulas, contenían un total de 210 dientes, para la mandíbula se midió la altura de la rama, medimos también el ángulo gonial, que es el ángulo comprendido entre la rama mandibular y el cuerpo mandibular, y medimos también la longitud del cuerpo. Dependiendo de esa angulación, dependiendo de esa longitud, dependiendo de esas características morfológicas de este ángulo gonial, por ejemplo, un ángulo gonial evertido es mucho más compatible con unas características masculinos, con una marcada con una eminencia a nivel del masetero, y un ángulo gonial menos evertido, un poquito más metido hacia adentro, con un ángulo gonial un poco más grande o más superior, es más compatible o era más compatible con el género femenino. También realizamos un conteo, lógicamente, tanto de los dientes maxilares como mandibulares, con el fin de establecer también las áreas de la boca mejor definidas y representar esa información que estaba también menos detallada o menos especificada en estos informes arqueológicos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, el trabajo principal nuestro no solo fue un trabajo a nivel investigador o a nivel informativo, sino que llevó innumerables horas de trabajo de recomposición. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo minuciosamente teníamos que recomponer los huesos que nos estábamos encontrando o los fragmentos óseos que nos estábamos encontrando para poder obtener la máxima información de todos los individuos y rescatar con la mayor fidelidad en lo representado lo que buscábamos a nivel de género, a nivel de edad. ¿Vale? Fue un trabajo bastante fuerte. Yo puedo recordar que aproximadamente ocurrió entre el año 2014 y el año 2015 esta investigación, no la de la exhumación, lógicamente, sino la del análisis maxilomandibular y de cráneo de estos restos y estos fragmentos óseos que nos encontramos. El informe se hizo y posteriormente, en el año 2016, fue la publicación de este trabajo de investigación. Por lo tanto, si hacemos un timeline y si dividimos el tiempo en el cual pues, se produce todo este proceso y cuánto ocupa cada parte de este proceso, sin duda nos podemos dar cuenta que la parte de recomposición de estos restos o de estos fragmentos ocupa, podríamos decir, aproximadamente el 40% del tiempo total. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, nosotros nos encontramos en bolsa, lo que se corresponde con la parte izquierda de esta diapositiva, con la parte de los restos óseos, con alguna parte de fractura a nivel de los alveolos y de la eminencia canina de los centrales, que posteriormente nos obliga a buscar y a cribar para poder encontrar esos restos dentarios. Y la fotografía de la parte derecha de la diapositiva pues muestra cómo los arqueólogos encuentran precisamente estos restos. Los arqueólogos hacen su estudio, hacen su extracción con minucioso cuidado, pero es cierto que las características del suelo y que la situación en la que se encontraban pues hace que cuando vayan a extraer o cuando fueron en aquella época a extraer la parte esquelética, pues se pueda producir algún tipo de fractura o se pueda producir algún tipo de rotura o de incluso pérdida de alguna pieza dentaria, por ejemplo. Podemos ver cómo recomponíamos tanto los restos esqueléticos como los restos de piezas dentarias. Podemos ver ahí cómo introducíamos también minuciosamente los dientes y su raíz dentro de ese alveolo y cómo disculpen,
cómo conseguíamos recomponer la parte craneal con estos huesos de la base del cráneo, con estos huesos de la parte de la bóveda craneal, incluso maxilar y mandíbula, que habían quedado fracturados en multitud de ocasiones, pues, de la manera que observamos, ¿vale? Aquí podemos ver también cómo generalmente a nivel maxilar pues existía una mayor facilidad de pérdida dentaria que a nivel mandibular. Posteriormente, en los resultados del trabajo, veremos claramente qué es lo que se producía por aquel entonces y que los resultados que nosotros hemos encontrado con respecto al rescate de esas piezas dentarias, pues alojan similares resultados con respecto a otros trabajos de investigación. Pero es cierto que los dientes maxilares son los que más se pierden post-mortem porque probablemente este hueso fijo y esta parte frontal sea la que más sufra dentro de todo el proceso de extracción y exhumación de los restos, ¿vale? Podemos ver también que en alguna ocasión pues, nos fue necesario realizar una radiografía, como mostraremos a continuación, ya no solo para estudiar la parte esquelética, sino también para poder definir si existía algún tipo de patología maxilomandibular y en concreto a nivel dentario. Ya saben ustedes que para, por ejemplo, pues determinar el nivel al que llega una caries, pues muchas veces nosotros hacemos una radiografía pequeñita del diente, que se llama radiografía periapical, y para ayudarnos en las características morfológicas también, sobre todo desde el punto de vista de la ortodoncia, desde la especialidad en la que nosotros trabajamos, utilizamos una radiografía lateral de cráneo que nos ayuda a estudiar también con una mayor precisión a nuestros pacientes y a los individuos que nos toca, pues, lógicamente, estudiar como ha sido en esta ocasión. ¿De acuerdo? Registramos una pérdida de dientes antemortem y postmortem de un 8,2%, de los dientes que se habían perdido postmortem, y el 54,3% se habían perdido antemortem, ¿de acuerdo? Dejando un 37,5%, es decir, dejando 210 dientes de los 560 supuestamente que deberían tener estos individuos encontrados presentes. El área con mayor número de dientes, sin duda, fue la región mandibular, con 44 molares encontrados, es decir, representa un 20,9%, y el área donde no hemos encontrado dientes precisamente son los caninos maxilares definitivos, ¿vale? Nos llama la atención, en primer lugar, que la parte molar sea la parte más encontrada, pero es lógico y entendible, puesto que la parte molar o la parte mandibular, mejor dicho, tiene dos corticales, tiene unos huesos muy firmes, tanto en la parte de fuera, la parte vestibular, como en la parte de dentro, la parte lingual, y tiene unas raíces muy largas que hacen muy retentivo la presencia de estos molares y dificulta en gran medida la extracción de ese molar de su hueso basal. Por lo tanto, es cierto que tenemos mucha más facilidad de encontrarnos dientes mandibulares que molares que otro tipo de dientes, o que se pierda otro tipo de dientes, es más frecuente, mejor dicho, que perdamos unos dientes mandibulares. La eminencia canina o los caninos maxilares sí es cierto que representan una mayor dificultad de pérdida. Es raro que no hayamos encontrado ningún canino en ninguna de las exhumaciones, puesto que el canino presenta una eminencia canina bastante marcada y es uno de los dientes con una mayor raíz de todo el complejo maxilomandibular. Por lo tanto, es curioso que no hayamos encontrado ningún canino dentro de todo este estudio que nosotros realizamos. El primer molar inferior, que es el diente que se encuentra pues, prácticamente sin perder en todos los individuos, es el diente más grande de la boca, o la muela más grande de toda la boca. Antiguamente, en civilizaciones antiguas, me refiero, por ejemplo, en Australopithecus, la morfología dentaria era muy diferente a la actual. Sin ir más lejos, el tercer molar era más grande que el segundo molar y el segundo molar era más grande que el primer molar. Con respecto a la evolución de la especie, hemos llegado a nuestra situación actual en la cual el tercer molar, como bien sabréis muchos de vosotros, pues prácticamente no tiene ninguna función en la oclusión del ser humano, y el primer molar inferior es el diente o es el molar
más grande que representa a todo ese complejo maxilomandibular. En la fotografía de la derecha, por ejemplo, pueden observar cómo se ve claramente un ojito que se corresponde, ese agujerito se corresponde con una caries en ese molar. Podemos ver pues mucho del trabajo de recomposición que hicimos en los restos. Fijaos en las excavaciones y la extracción de los huesos, y nosotros lo que hicimos con esto fue precisamente analizarlo. Desde el complejo maxilomandibular y desde el complejo craneal completo, ¿vale? Nosotros elaboramos unas tablas donde medíamos longitud de rama, longitud de cuerpo, ángulo gonial, recto dentario, estado de esos restos dentarios encontrados, y elaborábamos un informe totalmente objetivo con lo encontrado y por las características de lo encontrado, el tipo de compatibilidad con edad y compatibilidad también con el sexo. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver todo lo que nosotros medíamos, las tablas principales que nosotros utilizábamos. No son las únicas tablas que hemos utilizado, puesto que el doctor, por ejemplo, David Linares, junto con el doctor Peral en aquel entonces, realizaron también el estudio del resto de restos óseos que nos encontramos o que estudiamos en la iglesia. Algunas de las conclusiones, simplemente para que nos hagamos una idea de lo que está publicado, son estas. Por ejemplo, que en individuos concretos o en bolsas concretas encontrábamos que, pues según la determinación de la edad de Lovejoy y colaboradores, de las suturas craneales anterolaterales, se trata del cráneo de un individuo adulto de edad no determinada, mayor de 15, por lo que el individuo tenía una edad superior también a 34, por el desgaste dentario también podemos saberlo, y además, debido a la morfología, se determina que es un varón atendiendo a las siguientes características. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Pues veíamos las características morfológicas, esa glabela, que es este punto bastante pronunciado, y hacia afuera un mentón más rectangular, ¿vale? Con dos puntos generalmente. El de la mujer suele tener un punto central, en grandes apófisis mastoides, una arcada en forma de V, ¿vale? Una mandíbula bastante marcada, con un ángulo gonial cerrado, con un gonio evertido, ¿vale? Y determinábamos pues el género y la edad de todos los individuos que estudiamos. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta diapositiva, en ocasiones, como he dicho anteriormente, para ver el nivel de desgaste dentario también, para conocer la patología a nivel de maxilomandibular, pues nos servíamos de esta maravillosa herramienta que es una radiografía lateral de cráneo y que nos aporta muchísima información, al igual que la ortopantomografía, a nivel odontológico acerca de esta patología. Aquí tenemos todas las bolsas que fueron trasladadas al grupo de humanidades médicas de la Universidad de Extremadura, de la Facultad de Medicina. Si nos fijamos realmente, pues tenemos desde Zafra Osario hasta tumba 2 tachada, que era una tumba diferente, la tumba 3, tumba 7, 9 y 11, que venía junto con la 20, la 7, la 9 y la 11 venían en una misma bolsa, la tumba 20, tumba 14, 25, 27, 28 y 29 venían juntas. Probablemente en ese enterramiento se encontraban más de un individuo, puede ser una familia, puede ser 3, puede ser 2, la tumba 32 y de nuevo la tumba 32. Esto es lo que nosotros recibimos del grupo de humanidades y lo que nos tuvimos que analizar por aquel entonces. Entonces, centrándonos en esta parte de discusión, centrándonos en la parte de análisis, ¿vale? Es importante destacar que en España generalmente este estudio de identificación en el ámbito legal se ha correspondido a la especialidad de medicina legal y forense. Y el origen de esta medicina legal y forense coincide realmente con la propia antropología, ¿vale? En la que médicos y naturalistas han tenido un impacto significativo. A pesar de este camino recorrido, la antropología actualmente se encuentra en un periodo de auge y de desarrollo en España, con un estudio bastante más detallado al previo y con un incremento de la demanda formativa y de la demanda de publicaciones, ¿vale? Cada vez se publica con mayor frecuencia en los últimos años a nivel de antropología forense, a nivel de antropología física, ¿vale? Es cierto que cada vez es más complicado
identificar restos aislados, cada vez más complicado diferenciar restos humanos de restos no humanos y cada vez es más complicado, sobre todo dependiendo del número de huesos o del número de fragmentos que nos encontremos, diferenciar el sexo, la edad y la talla del individuo. ¿De acuerdo? Normalmente esta diferenciación puede resultar muy difícil incluso para los especialistas. En yacimientos arqueológicos, los restos humanos hay que entender que están frecuentemente mezclados con fauna. Y lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista de discriminación es sesgar o sacar estos fragmentos que puedan llevar a confusión. También hay que entender que los restos pueden haberse visto alterados por elementos, por ejemplo, como la acidez de la tierra, como prácticas culturales o como la exposición a altas temperaturas. Y estos cambios que se pueden producir en los restos óseos pueden hacer que las características anatómicas sean pues, muy difícilmente apreciables. ¿De acuerdo? Del 10 al 15% de las muestras remitidas al análisis forense no son humanas, para que nos hagamos una idea. Y uno de los primeros problemas que nosotros tenemos, por lo tanto, es diferenciar este tipo de restos. ¿Vale? A mí me parece muy interesante una de las prácticas que se hacía y que se ha estado desarrollando durante mucho tiempo en historia de la medicina, del que tuve la suerte de poder colaborar durante un par de años en la parte práctica, era la identificación de fragmentos óseos y dentro de esos fragmentos nosotros introducíamos fragmentos esqueléticos de distintos animales. Y para los estudiantes de medicina, al igual que para otro tipo de estudiantes, yo que me movía en la Facultad de Medicina, era muy complicado diferenciar estos restos y no, aunque aparentemente parezca fácil, es muy difícil diferenciar, por ejemplo, un fragmento de un ala, por ejemplo, fíjate, recuerdo que teníamos alas de pollo y sacábamos una parte esquelética y diferenciarla con respecto a una falange, pues no era tan fácil. No era tan fácil, para expertos sí, pero para estudiantes y para personas que están empezando a estudiar una anatomía se convertía en algo bastante complicado. ¿De acuerdo? Con respecto a los métodos que nosotros hemos utilizado para datar la edad de la muerte, para conocer la edad de los individuos, han sido el análisis de Provit, que es el más famoso, y el desarrollo también de la longitud del fémur por parte del doctor Ginares, y nosotros sí hemos hecho el grado de desarrollo dentario para conocer la edad. Este grado de maduración de los gérmenes dentarios es una herramienta muy importante creada por el doctor Hugh Blaker y publicada en el Human Osteology, que nos permitía conocer o acercarnos a la edad de una persona, sobre todo durante los primeros años. ¿Y esto cómo se realizaba? Pues el método Blaker es un método que nos permitía, dependiendo del grado de formación radicular y dependiendo del grado de formación de estos gérmenes dentarios, conocer en cuántos meses se encontraba, por ejemplo, un neonato, en qué desarrollo se encontraba y en qué edad se iban encontrando los restos dependiendo de esta cantidad, ¿vale?, de hueso y de raíz que nos encontrábamos tanto en dientes deciduos como en dientes definitivos en los restos analizados. El método Blaker es uno de los métodos utilizados y nosotros también para datar la edad, pero se hacía más complicado también en restos o con solo partes de fragmentos, hemos utilizado el desarrollo de las vértebras cervicales, publicado por el doctor Bachetti, Franchi y el grupo de investigación de la Universidad de Michigan, que era un método y es un método utilizado actualmente en la ortodoncia, que lo que hace era analizar la morfología y la concavidad de las vértebras cervicales para acercarnos a un periodo de maduración esquelética. Para que nos hagamos una idea, si nosotros somos capaces de recomponer la columna vertebral de un individuo y realizamos una radiografía lateral o estudiamos simplemente la morfología, podemos observar que estas vértebras cervicales cambian de forma y pasan de tener una morfología trapezoidal con un borde inferior recto a tener una morfología rectangular, posteriormente cuadrada
y finalizando en cilíndrica con un borde que se va curvando y se va haciendo cada vez más cóncavo. Dependiendo del estadio en el que nosotros nos encontremos, nuestro paciente va a estar cercano o alejado del pico de crecimiento puberal. Por lo tanto, para nosotros, juntando toda esta información, es mucho más fácil el poder ser precisos a la hora de detallar el, el, la edad de muerte, porque es la edad de cualquier individuo. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Pues actualmente, con respecto a la determinación también del sexo, lo que utilizamos son los huesos. No solo los huesos craneales, sino pues todos los huesos encontrados. Una de las partes importantes y que nos ayuda a diferenciar claramente el sexo masculino del femenino es la pelvis. ¿Vale? Tiene muchísima más angulación en una mujer que en un hombre, pero nosotros, en concreto yo me encargaba de la parte craneal, y las características que podían hacer inclinarnos por un hombre o inclinarnos por un sexo femenino era el gonio, como he dicho anteriormente, ese ángulo formado entre la rama y el cuerpo, esa musculatura bastante marcada a nivel de eminencia de los maseteros, está una glabela un poquito menos aguda y menos aguda en el hombre y más aguda en la mujer, unos rasgos morfológicos, como podríamos ver a nivel de eminencia canina, mucho más marcados en el hombre que en la mujer, un doble punto en el mentón o un mentón más cuadrado en el hombre y un mentón más ovalado con un único punto central en el mentón en la mujer. Todas estas características nos hacían inclinarnos por un sexo o por otro sexo. Y es curioso, pero es cierto que esta medida, pues cuanto menos huesos nosotros encontremos, pues más error vamos a acumular y menos probabilidades de acertar tenemos. Se supone que es aproximadamente el 100% aproximadamente no, que tenemos casi un 100% diríamos, de exactitud cuando nos encontramos todos los restos óseos pertenecientes a un individuo, y a medida que nosotros vamos perdiendo porcentaje de hueso, pues evidentemente pues vamos a tener menos posibilidades de diferenciar. ¿De acuerdo? También importante comentar que la odontología a nivel forense y a nivel legal pues, se ha convertido en una herramienta pues, principal. De hecho, sin ir más lejos, el estudio en muchos accidentes o el estudio en muchas a nivel de pelea o asesinato de la dentadura del culpable o del sospechoso ha hecho inclinarse o no inclinarse por un muerto, por ejemplo, ha hecho inclinarse hacia su culpabilidad o no. También es cierto que a nivel identificativo, aunque no se puede llevar a cabo en recto óseo, las arrugas palatinas tienen una fiabilidad similar a la huella dactilar. Por lo tanto, la odontología se ha convertido en una de las ramas que nos ayuda a identificar pues, de una manera mucho más precisa a todos los individuos. Es cierto que actualmente, si nosotros indagamos en la identificación y en el mayor detalle, ¿vale? Lo que se está utilizando actualmente para diferenciar y para adquirir la máxima información es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, por ejemplo, en estudios muy antiguos o en individuos, imaginaos, de restos esqueléticos de mucho tiempo, es fácilmente identificable o fácilmente extraíble, mejor dicho, del material dentario. ¿Vale? Lo que se está haciendo actualmente es hacer un corte limpio a nivel de un diente y extraer ADN de la pulpa dentaria. Con ese ADN se puede tener una información crucial acerca del sexo, de antecedentes, incluso de si los individuos encontrados en una misma tumba pues pueden pertenecer a una misma familia o no tienen riesgo o no tienen parentesco ninguno. ¿Vale? Con toda esta información, nosotros no pudimos realizar un análisis de ADN mitocondrial, pero con toda esta información que nosotros recibimos, nosotros lo que datamos pues, es esto, que en las tumbas encontramos un total de 28 cráneos, en los cuales se identifican 16 maxilares, 19 mandíbulas, un total de 210 dientes. El sector más mantenido en boca fueron los molares mandibulares con 44 piezas, lo que corresponde a un 20,9% de la totalidad de dientes, y que el menos encontrado fueron los caninos superiores, puesto que no encontramos ninguno.
Algo que nos sorprendió, lógicamente, al ser los caninos superiores uno de los últimos dientes en recambiarse, por ejemplo, en individuos todavía en crecimiento. Y si nosotros analizamos pues, estudios similares en nuestro país, como por ejemplo puede ser el de Atapuerca o como puede ser el yacimiento de Urracha en Vizcaya, encontramos una proporción muy parecida con respecto a los molares inferiores. Es decir, no nos sorprende encontrar mucho molar inferior, como hemos dicho anteriormente. Otros autores utilizan este tipo de estudios para determinar también el sexo, el estudio de los dientes y la edad a través de esta métrica dental, del grado de desgaste dentario, que por la cantidad de dientes desgastados en la época, pues podíamos tener una aproximación de la edad de nuestro individuo, ¿vale? Y no fue necesario, por lo menos para nuestro estudio, esa identificación de edad, puesto que teníamos otras herramientas para realizarlo. Tampoco nos sorprende que la patología más observada, como podéis ver aquí, era la caries, puesto que no existe prácticamente área geográfica en el mundo cuyos habitantes no muestren alguna prueba de caries dental. Afecta a personas, además, con la misma prevalencia en sexo masculino que en sexo femenino. También igual de prevalente en todas las razas aproximadamente, de todos los estados socioeconómicos y en cualquier grupo de edad. La caries se puede considerar como una de las enfermedades de las civilizaciones modernas, es cierto, puesto que el hombre prehistórico rara vez sufría esta forma de destrucción dentaria y era mucho más frecuente encontrarse, por ejemplo, unos desgastes mayores que un nivel de caries. ¿De acuerdo? Realmente, con toda esta información, con toda esta prevalencia, por supuesto, la caries no fue la única patología que nosotros encontramos. Ahora veremos en las conclusiones de nuestro informe que se encontraba también, habíamos observado accesos dentarios que, por ejemplo, dependiendo de la época, han podido ser motivo de muerte de un individuo. Encontrábamos también enfermedad periodontal y encontrábamos otro tipo de destrucción dentaria, como por ejemplo pueden ser fracturas o desgastes dentarios. ¿Vale? Con toda esta información analizada, pues nosotros llega el momento de enumerar unas conclusiones de todo lo que he encontrado y nosotros pues tenemos 5 conclusiones principales en la cual en la primera y más importante es encontrar o hallar un número mínimo de individuos. Nosotros lo establecimos en 36 individuos en la antigua iglesia de Santa María de la Candelaria. Los restos óseos aparecieron en la Plaza Grande por unas obras de la misma y de todos los individuos tenemos que 14 eran infantos juveniles, lo que representa un 36% del total, que los individuos infantos juveniles se encontraban en compañía de restos generalmente, aunque no hemos podido establecer la relación de parentesco entre ellos, que de los 22 individuos restantes entre adultos y edad sin definir, 5 eran mujeres y 4 eran hombres. Es mucho más sencillo diferenciar el sexo en un adulto que en un paciente o en un niño o en un individuo en crecimiento, que se analizaron 210 dientes presentes en la arcada de los 560 y dentro de esos dientes los dientes más mantenidos en boca fueron los molares, los dientes menos fueron los caninos y la caries es la patología dental más frecuente. Entre las patologías dentales halladas también, como hemos dicho previamente, nos encontramos el acceso periodontal, enfermedad periodontal, traumatismo y desgaste dentarios compatibles con bruxismo o con una dieta rica en abrasivos. Y por supuesto que ese número es un número mínimo de individuos que se corresponde a los huesos. Pese a haber encontrado 28 cráneos, la repetición de algún tipo de hueso ha hecho diferenciarnos o inclinarnos por estos 36 individuos. Espero que haya sido interesante pues, esta investigación que nosotros realizamos en los años 2014, 2015, 2016 y sin duda pues quiero recordar y brindar pues este guiño al que fue mi director, al que ha sido mi amigo incondicional y a una persona que más me ha ayudado a desarrollarme profesionalmente y que más visión me ha dado acerca del futuro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, a todos por estar atentos a esta conferencia y estoy completamente convencido de que es el inicio de una jornada estupenda en Zafra, que tengo mucha pena de no poder estar ahí con ustedes, pero tengo unos compromisos en Centroamérica y muchas gracias por la invitación y quedo abierto y disponible a cualquier tipo de cuestión o a cualquier tipo de pregunta a nivel de mail o a nivel de personal. Muchísimas gracias.
Juan Carlos, que es eso del bruxismo. El bruxismo es el rechinar de los dientes, el de la gente con la aprieta cuando están acostados, normalmente dormidos. Bueno, no cabe preguntar, por desgracia, porque lo tenemos esto en diferido, pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o hay alguna duda que podamos resolver, yo de este tema de la antropología poco. Pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante y era un tema que a Diego Pera le gustaba mucho. Lo hemos traído también un poco pues, por su persona, ¿no? Por diferenciar. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no tienen ninguna cosa más que comentar, gracias por su asistencia y recordarles que mañana... ¿sí? ¿Dónde están los restos? Eso de Juan Carlos lo sabe. En la facultad deben de estar esos restos. Hay un grupo de investigación, a ver, hay varias líneas de investigación que tenía abierta Diego Peral, de la gente que, bueno, que no tiene una tesis y demás, y imagino que esa parte de antropología pues lo tendrán en la facultad, en algún sitio reservado. No lo sé, me tengo que enterar de dónde, por curiosidad, dónde está, pero sí, deben de tenerlo ellos guardados en algún sitio de la facultad. ¿El qué? Es que desde los siglos, si están en los enterramientos desde el siglo XIV, pues imagínate el siglo XIV, siglo XV, es que es lo que he dicho, que muchas de esas caídas de los dientes eran post-mortem, o sea que esos han caído de los cráneos, o sea que, porque yo me estoy fijando que algunos dientes se ven como muy nuevos, no deben de ser individuos jóvenes, además la mortalidad entonces sería pues llegar a los 40 años sería un lujo, o sea que entonces tampoco sería. Y luego, claro, pues se caían de los cráneos porque el hueso se van bebiendo y pues, lógicamente estaría pues en la tierra, ¿no? Que no creo que le faltaran tantos dientes a la gente, ¿no? Y la calle, bueno, pues sí, claro, sería. Hay pocos individuos que solo se excavaron los portales, es decir, el hueco, o sea, solo la excavación solo se ocupó de la zanja que se iba abriendo dentro de los portales, bueno, y en el cruce de las calles, y claro, y lo que iba apareciendo, por ejemplo, el osario apareció a la entrada de la calle Pastelero, donde están en Plaza Grande, allí en la calle apareció el osario, probablemente fuera familiar, y por tanto ahí eran solamente las tumbas que iba ocupando la zanja que iban abriendo. Después se hizo otra excavación, si recordáis que le hizo el plan como apoyo el plan de dinamización, que fue para documentar los restos de la iglesia, que lógicamente se hizo enfrente de la calle Tetuán, porque la idea lógicamente era buscar un muro que cerrara, que era la hipótesis última, ¿no?, sobre su ubicación. Y todos estos restos estuvieron mucho tiempo en el archivo histórico, los tenía José Mari conservados allí en caja, y bueno, al final pues él y yo nos acercamos a Badajoz, lo llevamos a la facultad, a Diego concretamente y a este equipo, que fueron los que hicieron este estudio. El estudio es solo de la parte dentaria, que es la que se ocupó Pericolino, ¿no? Doctor Pericolino. El resto de los Joseo, pues Diego Peral y los otros miembros del equipo que están en esa publicación que hay citado. Juan Carlos, ¿qué tipo de individuos se enterraban en torno a la iglesia en esa época? Bueno, perdóname, que está porque yo soy un... no sé, no te lo puedo responder, pero bueno, me pongo de pie. Vamos a ver, las iglesias, los cementerios estaban alrededor de las iglesias y todo lo que es la Plaza Grande era un cementerio. Sobre el cementerio se construyeron los portales en 1450, pero las tumbas no pasaban hacia la Plaza Chica, porque esa era la plaza pública, pero sí pasaban hacia la calle Huelva, lo que significa que hubo un proceso regulador de la plaza que adelantaron, lo mismo que se separaron los dos espacios, adelantando las pandas de las galerías y por tanto las casas, en el espacio que antiguamente fue sagrado, pues igual ocurrió en la zona de lo que actualmente es la calle Huelva. Es más, puede que esa zona, hay que recordar que los orígenes de Zafra están en torno a lo que era el Arco de Jerez, la Ruy López, y puede que la iglesia no estuviera en el centro de la población, ni mucho menos, sino que fuera el borde de la población. De tal manera que toda esa zona de la calle Huelva no se empezara a edificar pues, hasta el siglo XV, bueno, el siglo XVI quizás, bueno, XV quizás es la época, estamos hablando del siglo XIV-XV. Pero
no hay más, es que habría que hacer muchas más excavaciones. ¿Y por qué decía esto que había tumbas? Pues porque había una tienda de chuche, si recordáis, que su dueño está, bueno, despedido, ¿no? Fidel, que las tumbas entraban dentro de la casa y se veían las partes inferiores de los miembros, por eso no hay cuerpos completos, porque además los osarios se eliminaban, solo se quedaban con la cabeza, el cráneo, perdón, y el resto de los huesos pues pasaban, o se tiraban, no sé exactamente, pero no aparecen, porque la cabeza de alguna manera representaba al individuo. Y luego ya en la iglesia de Santa María de Gran Bretaña, ahí ya se entierran individuos de la clase... No, bueno, y también en la iglesia medieval. La iglesia medieval solo se acabó un trocito. Se comprobó el muro, pero también vimos que había tumbas vacías. Pero que hay un documento que tenemos en la parroquia, que es la lápida sepulcral de Alfonso López. Alfonso López, que era uno de los más ricos comerciantes de Zafra, se enterró en la iglesia vieja. Y de ahí, no sé si fue trasladado unos 14 o 15 años después, en 1455, a la iglesia nueva. La lápida está puesta allí en latín por deseo de sus hijos, por deseo piadoso, dicen algo así. Hay dos cosas que me han llamado la atención. La primera, que no sé si eso lo sabes tú, a través de los huesos se puede datar exactamente más o menos de qué época serían esos huesos, esa sería la primera pregunta. Porque eso nos puede dar mucha pista sobre el origen de la ciudad y cómo se ha configurado ese primer lugar, ¿no? Y luego la segunda pregunta, que tú has comentado, hay unas tumbas que aparecieron donde están los de la basura soterrada, ahí aparecieron bastantes tumbas, y esa zona coincide con un camino que venía de Badajoz, que pasaba por ahí. Es muy curioso eso. Claro, pero porque es que esos caminos, esas calles, se forman después. Por eso estaba diciendo lo que la iglesia, modesto entender, vamos a ver, el núcleo de población debió ser muy pequeño, tanto que cuando en 1394 se lo dan a los señores de feria, aparece después de feria. Sin embargo, aquí hay un castillo, estaba allí en lo alto, la población debía ser muy pequeña. Y claro, probablemente la iglesia ocupaba un espacio en el borde de la población y lógicamente pues debió estar ocupando todo alrededor. No hay que olvidar que solo los pudientes se enterraban dentro de la iglesia, que antes era lo que te iba a comentar. Las personas pudientes se enterraban dentro de la iglesia. Por eso cuando apareció el muro también se veía tumbas que habían sido levantadas. Y alguna de ellas pues, sería la de Alfonso López, que se trasladó a la iglesia actual. No se excavó mucho más, tanto tampoco lo sabemos, pero sí es cierto. Pero es que esa excavación no se ha publicado. La que tú dices, donde están ahora mismo los contenedores. Se hizo para poner esos contenedores y esa no se ha publicado. En los informes lo tendrá la consejería, pero se sabe poco, nada más que aparecieron muchos restos, como tú bien dices. Como apuntabas, la importancia de un estudio de este tipo es que al final ayude a la datación, porque si no da la impresión de que es un mero análisis tipológico, que si no lo cruza con lo cronológico no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo quería aprovechar para señalar, ya que ha salido el nombre de Diego Peral, yo propondría que desde el Museo de la Medicina, Diego tuvo una documentación magnífica para hacer su tesis doctoral, que fue sobre la sanidad de Zafra en el siglo XIX, y para eso se curró, y José María también lo sabe, todo el archivo sacramental en la parte de defunciones para identificar las causas de la muerte. Entonces, Diego conservaba 2 carpetas completas con toda la relación de los muertos en Zafra durante el siglo XIX y la causa de la muerte. Yo creo que esa documentación debería estar en el museo y se podría hacer alguna gestión en ese sentido. Sí, Diego tiene un libro que editó sobre esas causas de mortalidad, muy interesante, porque había epidemia de cólera, en fin, y luego él cuando empezó a dirigirme a mí la tesis, que bueno, yo al final es que no la pude terminar, porque encontré que no había datos, el mismo ritmo, lo que pasa que era en el siglo XX, y él utilizó el archivo parroquial, yo también lo utilicé, y cuando llegué a los años 50, pues me encontré con el fracaso de que los médicos cogíamos esa mala costumbre de no apuntar la causa de mortalidad. Entonces yo iba apuntando causas de mortalidad
trabajo de campo muy costoso, que yo con 3 niños pequeños al final tuve que decidir si los criaba o me dedicaba a recoger datos, porque era costoso, porque tienes que ver libros de defunción y las causas que ponía el cura en ese caso de por qué había muerto esa persona. Bueno, pues se recogía pulmonía, congestión, y tenía que ir un poco viendo a qué se refería, porque no siempre se recogía con claridad, ¿no? Pero al llegar a los años 50, pues ya me encontré con ese fallo de que ya el médico ponía causas de mortalidad, parada cardiorrespiratoria, y daba la casualidad que yo, claro, como te vienen nombres y apellidos del difunto, de la difunta, pues había algunas personas que eran familiar mío, familiar de mi marido, y yo decía, pero si este hombre murió de una cirrosis hepática, ¿no? Entonces ya se perdía ahí todo mucho. Pero es verdad que la del siglo XIX, como se recogía todo tan bien y además eran cosas muy curiosas, porque había enfermedades que ya no las hay, afortunadamente, pues sería muy curioso de tener, no sé, eran fichas realmente, no los documentos como tal, él tenía fotografía. Yo he tenido esto en casa un tiempo, vale, pues tendrá con 2 carpetas, sí, con unas relaciones completas. Sí, las relaciones, claro, porque la ficha esa vamos sacando relaciones. De hecho, yo hice los primeros 25 años, creo que los presenté yo un año aquí en lo de las jornadas de esto. Los primeros 25 años sí que los pude sacar con claridad, y era curioso que fue cuando vi lo de la gripe de 1918, que me llamó mucho la atención, cómo murieron después de la feria de Zafra. Ese mes y medio después fue cuando más muertos hubo por la gripe, lógicamente porque la feria trajo gente de otros lugares de España, ¿no? Pero sí, nosotros lo que sí que vamos a hacer este año en las jornadas del Museo de Historia de la Medicina, que las hacemos en noviembre, sí que vamos a hacer un homenaje a Diego Peral, porque fue una persona que yo creo que sin él tampoco existiría el museo, porque trabajó mucho como profesor de Historia de la Medicina, trabajó mucho junto con Tomás Cavacas para que ese museo fuera una realidad. Así que bueno, él acarreó también mucho, como él decía, cachivache, como decía él, para el museo, y pedían bajo a este y al otro, esto me lo da, esto lo llevo. Así que sí, que le vamos a hacer un homenaje. Y bueno, pues esos documentos del siglo XIX, si él tiene pues esa ficha recogida, pues también sería curioso de tenerlos allí. No sé, supongo que lo tendrá su familia. Sobre todo teniendo en cuenta que ya no tenemos el archivo. Sí. Sí. Bueno, yo ya cuando me jubile no termino la del siglo XX, porque otra cosa porque la cuestión era lo que él hizo, y lo que luego me propuso a mí fue la salud pública en el siglo XIX, y en mi caso era en el siglo XX. Entonces la salud pública en el siglo XX, eso ya meterme en el archivo de aquí de los Caballeros, del archivo municipal, era pues, pasar una tarde con 2 hojas, porque buscar cosas referentes a la sanidad pública, ¿no? Pues cuando se trasladó al cementerio, o cuando se hizo la calle Sevilla, que eso sí me llamó mucho la atención, cuando se hicieron los alcantarillados y demás. Y bueno, pues eso no sé cuándo me jubile. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, sí. ¿Se encontró algún tipo de ajuar entre los enterramientos? Ajuar. No, los enterramientos cristianos no aparecen. Y además, tener en cuenta que son, probablemente, por la situación en la que estaban, de personas pobres. Para empezar, pero de todas formas los enterramientos cristianos, porque los enterramientos no son anteriores al siglo XV. Yo creo, es que Zafra en 1394, aparte de que era una pequeñísima población, sí, era una aldea. Una aldea era, además, sabemos que había sido destruida unos años antes por los portugueses, la guerra con Portugal. Entonces, es decir, base de traslado de los ferias que en principio pretendieron instalarse en Villalba, y de hecho porque estuvieron en Alcázar, casi lo que va a propiciar el desarrollo de Zafra. Juan Carlos, en el libro que vamos a presentar el viernes, bueno, pues esperamos el viernes. Pero es que viene a colación a la plaza que estamos tratando, la plaza grande. Nuestra plaza grande se llamaba Plaza del Cementerio. Pero claro, es que era el cementerio. Pero bueno, es que la plaza grande es que era, vamos a ver, desaparece la iglesia, desaparece el cementerio, y al principio pues habría un tiempo en el que no estaba diferenciado la plaza chica. Bueno, lo que hoy es la plaza chica de lo que es la plaza grande, y probablemente la llamaban
Este es el cementerio de la plaza pública. Pero yo hasta Plaza Nueva. Y Plaza Nueva y al final hay Plaza Mayor, en otro momento la llaman, que al final acaba en Plaza Grande, que es lo que hoy tenemos. Bueno, y más nombres que el siglo XIX tiene tenido, ¿no? Una conferencia que puede ser también muy interesante porque es un dato absolutamente, diríamos, novedoso, que es cómo en el siglo XIX los claretianos se quedan con el rosario y cómo los dominicos intentan plantear un pleito para recuperarlo y volver a instalar aquí un rosariciano. Vamos, no sé más el título y lo que nos ha dicho el doctor, así que no puedo adelantar. Vale, muchas gracias y buenas noches.